Gracias por esta palabra que es tuya y ayúdame, Señor. Enséñame y dirígeme, Señor. Revélate para que podamos hacer y decir lo que tú quieres decir y hacer, Señor. Manifiéstate en cada uno, Señor, y transforma los corazones para que después de esta reunión no salgan igual, sino que hayan crecido y hayan sido transformados para ser cada día más parecido a ti, Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y toda la iglesia dice, amén. Ya. Lo que voy a predicar hoy día es algo que ustedes saben, ¿ya? Pero que para mí ha sido algo que debemos saber mucho mejor. Debemos como tomarle el peso a lo que significa ser un hijo de Dios. Y tener la herencia, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios. Porque Cristo, voy a hacer una introducción de esto, Cristo renunció absolutamente a todo el tiempo y aún ahora está renunciando. Eso lo vamos a ver en la palabra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Todo eso fue para devolvernos a nosotros lo poderoso que Él nos entregó a nosotros. Entonces, para eso tuvo que renunciar a su persona, a ser Dios, tuvo que venir como hombre, y así sucesivamente. Entonces lo vamos a ir explicando a través de la palabra, ¿ya? Pero ese es el centro de esto, porque Cristo se entrega total a nuestro favor, totalmente a nuestro favor. No hay nada que dejó así al azar. Todo lo que hizo fue para que nosotros tuviéramos una vida maravillosa. Y digo maravilloso porque el Señor, esa palabra es solamente para la gente que vive en Dios. La palabra maravilloso es algo sobrenatural. Por lo tanto, solamente los hijos de Dios que viven sobrenaturalmente pueden usar esa palabra. Aunque todo el mundo la usa y todo, porque no saben, ¿no es cierto?, que Dios inventó esa palabra maravilloso para Él y para sus hijos. Nadie más. Ahora, los que no saben esto la usan en otras cosas, pero es así. Y maravilloso es que vivimos una vida que es absolutamente indescriptible. De amor, de felicidad, de gozo, de paz, de todo eso que el Señor nos entrega a través de su herencia. Amén. Entonces vamos a ir a 1 Pedro 2:20, una palabra que yo leí, pero vamos a seguir profundizando cada palabra, ¿ya? 1 Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria hay en eso? Que cuando nosotros estamos pecando, nos abofeteen y nosotros lo soportemos. Más, dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, lo que decía la semana pasada, ¿ya? El poder hacer el bien a pesar de que te están tratando mal, eso es lo que Dios y Jesucristo hizo. Y es tan importante esto porque nosotros debemos tener una identidad. Nuestra identidad anterior era la de Adán. Éramos pecadores, vivíamos siempre haciendo lo malo, porque no podemos en nuestras fuerzas hacer lo bueno. Muchos se dicen que son buenos porque no entienden, no tienen discernimiento qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Muchas veces están actuando mal, están actuando fuera de la voluntad de Dios y creen hacerlo bien, porque son buenos. Y ser bueno significa que yo hago bien las cosas y mi identidad está en ser bueno y que todos los demás me vean que soy bueno. Pero cuando te tratan en forma injusta y te dicen que tú no eres tan bueno y que eres malo a pesar que tú estás actuando bien, ahí viene la reacción. Y Jesucristo jamás hizo eso. Como decía, Jesucristo fue el hombre más perfecto que vino a este mundo, más bueno, hizo todo lo positivo que uno puede hacer. Y fue maltratado, calumniado, golpeado y al final asesinado. Nunca salió un reclamo de su boca, nunca. Ni maldición para sus enemigos, todo lo contrario. Bendijo al enemigo, pidió perdón por el enemigo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para ser como Él.
Porque si nuestra identidad está en ser bueno, no podemos ser como Él, porque nuestra identidad debe estar en Él, de ser como Él, no ser bueno. Y cuando yo soy como Él, es mucho más allá de ser bueno. ¿Me entienden? Nuestra identidad está en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está la esperanza que el mundo tiene de ver la gloria de Dios. Pero es cuando nuestra identidad está en Él. Y la única manera que yo puedo tener la identidad en Cristo es cuando yo tengo una relación de amor con Él intensa. Cuando yo recupero lo que Cristo nos entrega, porque eso vino a restaurar lo que se había perdido. Recupero y ya no soy más como Adán, soy como Cristo. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, a hacernos personas maravillosas, porque somos como Él. Porque fuimos, acuérdense, hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que cuando viniera la redención de Cristo, podamos ser como Él. O sea, es una capacidad que está en nosotros, que podemos hacerlo. Pero no han dicho que no, que somos pecadores, que nos conformemos, y no es así. Cristo se sacrificó absolutamente, dejó de ser Dios para meterse en el vientre de María y ser un hombre, y no se saltó ni una etapa. Y eso es impresionante, que Dios se haya puesto en el vientre de una mujer escogida por Él. ¿Para qué? Para mostrarnos, para hacerse hombre y dejar de ser Dios, renunció a ser Dios, para mostrarnos cómo se puede vivir maravillosamente en este mundo. Y nos entrega, ¿no es cierto?, esa herencia. Después que viene a vivir, nos muestra cómo se debe vivir, destruye al enemigo, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, ser así, que aunque nos estén tratando mal, nosotros lo soportemos y no contestemos con maldición ni nos venguemos, ¿no es cierto?, sino que todo lo contrario, soportemos con gozo lo que nos están maltratando, entonces somos aprobados por Dios. Entonces se acabó el yo, el egocentrismo, el ser narcisista, el que primero yo, segundo yo y tercero yo y después todo lo demás. Somos altruistas, todo lo hacemos para el bien de los demás, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios eso hizo a través de Cristo. Hizo todo para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir una vida hermosa, preciosa, con paz, con verdad, con libertad. Eso hizo Jesucristo por nosotros, y para eso se puso en el vientre, y para eso nació como hombre, y para eso vivió como hombre, renunciando a toda su deidad, a todo su poder de Dios. No dejó nada, sino que fue hombre. Incluso no sabía cosas que Dios sabía, se despojó hasta en su mente, y el Espíritu Santo le iba diciendo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Ese fue Cristo, ¿ya? Entonces, si vamos a Efesios, cuando nosotros hacemos en nuestras fuerzas y no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme y nuestra identidad no está en Cristo, nosotros tratamos de promovernos solos. Y muchas veces nos adelantamos cuando no estamos listos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ayer una amiga me decía, bueno, pero hay que hacer más. Mientras Dios no diga, vamos, tú no estás preparado. Entonces uno tiene que esperar que te prepare, que te transforme y que seas la persona que necesita para hacer el avivamiento, para lo que sea, para cambiar esta nación. Entonces, cuando yo estoy en mi fuerza y yo hago lo que yo quiero y no estoy en la voluntad de Él, yo puedo largarme porque ya tengo el poder, ¿no es cierto? Tengo la presencia de Dios. Pero créanme, la presencia de Dios la tiene el que busca a Dios, el que va a estar con Él. Pero la autoridad la tiene un hombre santo, que ha sido santificado por Dios. Y muchas veces nosotros no hemos alcanzado eso, entonces no podemos salir a pelear sin esa autoridad que nos da Dios cuando nosotros somos santificados. ¿Están entendiendo? La presencia la podemos tener porque tenemos esa relación, pero la autoridad para decirle al enemigo, fuera, tú no estás más aquí, no tienes nada más que hacer aquí, y él se tiene que ir, esa es la autoridad, es en santificación. Entonces hay un proceso que no es corto, pero vamos a entrar después, no me quiero adelantar porque eso. Entonces,
no podemos promovernos nosotros, o sea que bueno, oye, aquí estoy, yo puedo hacer cosas, puedo hacer esto. Es que dejar que el Señor nos ponga en lugares. En la antigua iglesia, cuando los apóstoles, ¿no es cierto?, empezaron a crecer con este mover de Dios, ellos no elegían a Dios, a la gente, decían, el que esté lleno del Espíritu Santo. El hombre tenía que mostrar esta autoridad en el Señor para poder servir a Dios. Los otros estaban siendo preparados, limpiados y todo, pero tenían que ver hombres llenos del Espíritu Santo. Para servir las mesas de las viudas, que era lo mínimo, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que uno no puede llegar y decir, ahora tú vas a ser líder de esto, tú vas a hacer esto. No, el Señor tiene que mostrar quiénes están preparados para hacer lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces no nos podemos autopromovernos y no podemos hacer cosas que el Señor nos diga, porque tiene que ser, acuérdense, en su voluntad. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, pero es su voluntad en la cual vivimos, no es la nuestra. Y entonces en Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza para la cual nos llama. Que cuando Cristo está en nosotros empezamos a mostrar su gloria. Y Dios, o sea, eso es lo que espera Dios de nosotros. Y el mundo, porque cuando mostramos su gloria, mostramos sanidad, mostramos la bondad de Dios, el amor de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? La cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, cuando nosotros creemos, tenemos la supereminente grandeza de su poder. Esa es la autoridad que nos da, ¿ya? Según la operación del poder de su fuerza. O sea, todo el poder de Dios está a merced, a favor nuestro. La cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder está en nosotros. Y lo sentó en los lugares celestiales sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, sobre todo lo que pisa esta tierra y el cielo, ¿ya? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el poder de Cristo, como hombre, porque vino como hombre, está por sobre todas las cosas, principado, potestad, y Él está sentado al lado del Padre, espiritualmente está hablando esto, ¿ya? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces este tremendo poder se lo dio la cabeza nuestra, esta iglesia es el cuerpo, ¿ya? Y todo el poder de Él está en su cuerpo. Entonces Él no solo, y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, somos la plenitud de Dios. Entonces cuando mi cabeza quiere tomar ese jugo, necesita el cuerpo para tomar este jugo, ¿cierto? O sea, Él no solo renunció a ser Dios y vino como hombre, sino que después, cuando ganó esta victoria, nos entrega todo su poder a nosotros, porque nosotros somos el cuerpo. Entonces se renuncia a su poder aquí en la tierra y nos entrega a nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Pero ese cuerpo tiene que funcionar de acuerdo a la voluntad de la cabeza. Yo soy obediente absolutamente a Cristo, entonces todo ese poder se manifiesta en mí cuando Él pide que yo tome este jugo y yo lo tomo. Si no, no lo tomo. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, no solo renuncia cuando viene a esta tierra a ser Dios, sino que después, cuando sube y es glorificado y tiene todo el poder en el cielo y la tierra, Él decide, ¿sabes qué? Yo voy a actuar en la tierra, pero a través de ustedes, a través de mi iglesia. Ese es mi cuerpo, ahí está el poder de Dios. Y por eso las iglesias hoy día son inválidas. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una relación con su cabeza. Por eso que Él dice que lo debemos conocer y tenemos una relación de amor con Él. ¿Me están entendiendo, no? Que esto es tremendo. Tenemos que tener esa relación de amor para que su cabeza no esté ordenando y no esté diciendo lo que Él quiere como iglesia. Y no salir nosotros, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, ¿qué tal si oramos por acá? No es eso, esperemos, Él está, pero no es una espera pacífica, es una espera buscándolo, creciendo, estudiando, hasta que Él dice ya, haz esto, ora por tal persona, viene tal persona, eso es.
Ya, pero uno está preparándose y el Señor te empieza a enseñar como le enseñó a sus apóstoles. Le decía, vayan y oren y saquen demonios, sanen enfermos. Empieza a hacer una práctica. Y eso es lo que ha sido en nuestras vidas, es practicar para aprender cómo funciona este cuerpo cuando se somete a la cabeza que es Cristo. Entonces Él nos entrega todo para que actuemos en su nombre. Y Él renuncia a actuar por sí solo y elige actuar a través de nosotros. ¿Qué les parece eso? O sea, es una renuncia constante a favor nuestro. ¿Saben por qué eso? Es por amor, porque nos ama profundamente y porque sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros, que podemos ser como Él. Si nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos su mismo amor, tenemos esa simiente que pone en nosotros, la simiente que es Él mismo, y que el Espíritu Santo empieza a hacer crecer, así como María fue engendrada con la simiente de Cristo y Cristo creció en ella. Así, cuando nosotros nacemos de nuevo, Él pone su simiente en nosotros. Y Cristo empieza a crecer en cada uno porque nacemos de nuevo, somos resucitados, nacemos de vida nueva. ¿Pero en quién? En Cristo. En esa simiente, que es absolutamente pura. Y muchas otras cualidades más que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, en 2 Corintios 5, vamos a 2 Corintios 5. Esto es tremendo, lo que estoy diciendo. Pero es verdad. Y por eso nosotros no podemos quedar en deuda con Dios. No podemos conformarnos con ser buenos. Somos mucho más que eso. Somos como Cristo cuando vino a esta tierra. Por eso se despojó de su poder de Dios. Para mostrarnos, mire, si ustedes tienen el Espíritu Santo que yo tengo, que se los doy cuando ustedes creen en mí, van a hacer lo mismo y aún cosas mayores. Ahí toma sentido, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo. Entonces, yo me siento todavía muy en deuda porque todavía estoy haciendo cosas que son sobrenaturales. Sí puedo hacer, sanar enfermos, sacar demonios, pero hay mucho más. Y yo les decía la semana pasada, yo despierto, me desperté a las 3 de la mañana de nuevo, Señor, quiero más, quiero ver tu poder, quiero ver cómo eras tú, quiero ser como eres tú. Espíritu Santo, transfórmame, hazme como Él, purifica mi corazón, santifícame, quiero ser santo. Amén, díganme un amén, todos también quieren ser santos, porque esa es la manera que Dios funcione con autoridad, no solo con su presencia, con autoridad. ¿Y saben qué? Ayer el Señor, anteayer, me dijo esto. Me dijo, tú tienes autoridad. Hay más, pero tú tienes autoridad. Y me dijo, lo importante es que tú debes entender que tú eres famoso ya en el infierno. Oh, entonces me voy al infierno. No, hermano. ¿Sabes qué? Los demonios me temen. Cuando va gente que tiene demonios a mi casa, el enemigo hace todo lo posible para que no lleguen. Eso es así. Y no solo eso, llegan tiritando de miedo. Y no son ellos, son los espíritus que tienen adentro. ¿Se dan cuenta, no? Son los espíritus. Entonces los demonios saben a dónde van y me temen. O sea, hay autoridad en nosotros, porque soy su cuerpo. Y Cristo está en mí. No me temen a mí, es al que está en mí. Amén. Entonces, eso para mí me da certeza que Dios está conmigo. Porque Jesucristo no dejó al demonio para que nos hiciera la vida imposible. Lo dejó para que nosotros lo atormentáramos. No para que Él nos atormentara a nosotros. Si Él no se tiene que someter a nosotros. Es para que nosotros lo atormentemos. Y por eso cuando venía Cristo y sacaba a los demonios, le decía, Señor, ¿por qué nos atormentas? Le decía a los demonios. Si todavía no es nuestra hora. Bueno, el Señor lo dejó. Porque ya lo venció, lo destruyó. Pero lo dejó aquí para que nosotros, los cristianos, lo atormentemos. No está aquí para pasarlo bien y parecer que Él está gobernando, porque no gobierna. Lo que pasa es que falta una iglesia que sea el cuerpo de Cristo y que pueda mostrar la victoria que hay sobre Satanás. Y eso somos nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, 1 Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Mira, conociendo pues, hay que temerle al Señor. Ahí dice, no, es un temor, pero arreglamos el temor. No, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres
Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Persuadimos de qué? Del temor que le tenemos al Señor. Está hablando Pablo a los Corintios. Y espero que también les sea a vuestras conciencias. Espero que ustedes también entiendan el temor que nosotros tenemos al Señor. Ay, que el Señor es bueno. Sí, pero también es justo. Y cuando le toca corregir, corrige. Como a un hijo, pero corrige en forma. A él no le puedes hacer maña y ni manipularlo. El Señor corrige, punto. Y tú tienes que enseñar, tienes que obedecer. ¿Ya? Entonces dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, dice, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros no nos recomendamos, no decimos lo que somos buenos, lo que tenemos, el poder que tenemos, nada de eso, para que cuando alguien se gloríe en las apariencias, ustedes tengan cómo contestarle, mira, él tiene poder de Dios y no se gloría. Eso está diciendo, ¿no es cierto? Que también les dice, para que cuando se gloríen no sea en la apariencia sino en el corazón. Eso dice, ¿no es cierto? Para responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, y aquí está, si somos locos, dice, porque somos locos. Todos somos locos, todos somos dementes. ¿Sabían eso, no? ¿Saben por qué? Miren qué entretenido esto. Somos todos locos. Así dice Pablo, yo no le discuto a Pablo porque está inspirado por Dios. ¿Pero por qué somos locos? Porque perdimos nuestra mente. Porque el cristiano tiene la mente de Cristo. Ya no tienes más tu mente. ¿Sí o sí? Y si yo tengo la mente de Cristo, soy loco porque hago cosas sobrenaturales. Para el mundo soy loco, ¿o no? ¿Les gustó eso, no? Somos locos. Sí, no, sí, pues se salen enfermos, los demonios salen. No, este que se volvió loco. Bueno, lo mismo le decían a Jesucristo. Eso es por el demonio que está haciendo. No, era el poder de Dios y eso está en nosotros. Entonces, ¿estamos locos? Sí, y orgulloso de ser loco, porque mi mente la perdí, pero tengo la mente de Cristo. ¿Cierto? Porque así dice la palabra, que Él pone su mente en nosotros, porque somos el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, ¿la mente de quién tenemos? De Cristo, porque nos sometemos completamente a Él. ¿Se dan cuenta, no? Qué linda es la palabra, qué lógica es la palabra, cuando la entendemos, ¿no es cierto? Cuando somos locos, porque tenemos que tener la mente de Cristo para entender esto. Dice, ¿somos locos? Si somos locos es para Dios, dice. Y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, tenemos que bajar el nivel, no decirle todo a la gente porque te quieren encerrar, po, si decís todo lo que tú puedes hacer con el poder de Dios. ¿Ya? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa que nos constriñe? Nos duele el estómago, no se estriñe eso. No, esto nos constriñe. Claro, nos constipa, bien, muy bien. Nos constriñe quiere decir que nos obliga, nos compele, nos fuerza. ¿A qué? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por mí, yo también debo morir. ¿Para qué? Para que Él viva en mí. Si renunció a sí mismo y murió por nosotros, para que nosotros seamos cambiados, seamos transformados y poder vivir en nosotros. Bueno, ¿por qué nosotros no queremos morir? No queremos renunciar, queremos tener a Cristo y nosotros. Y vamos juntos, ya compadre, yo te guío, ¿no? Tenemos que somos el cuerpo, pero la mente, la voluntad es de Cristo. Porque Él sabe todo. Si es muy mal negocio seguir yo guiando la historia. Yo debo seguirlo, como decía Juan Eduardo. Y eso es seguirlo, ¿cierto? Ustedes aprendieron eso porque eso es revelación de Dios. Porque muchos lo siguen. Oye, a ver qué dice. Aquí dice que Cristo hace esto, ya, yo voy a hacer lo mismo. Eso no es seguirlo, es vivir con Él. ¿Cierto? Es vivir. Yo vivo con Él. Está en mi casa. Todo el tiempo. Y camina conmigo. Entonces, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Él renunció a sí mismo y murió, nosotros también. ¿Por qué no? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Se dan cuenta? Si murió por ti, ¿qué tiene que te pida? ¿Sabes qué? Ahora no quiero que vivas más para ti, vive
quiero vivir yo en ti. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Esas son las buenas nuevas. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Qué maravilloso no equivocarse, porque su mente no se equivoca y hace siempre el bien y sabe lo que viene, entonces nos hace actuar sobre seguro, pisamos sobre camino verdadero. Díganme que no es. Díganme un amén por lo menos, para que yo crea que me están creyendo. Ya. Y por todo murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿por qué dice que ya no conocemos a nadie en la carne? ¿Por qué? Porque si yo muero a esta carne, a mi voluntad, a lo que yo soy. Entonces ya no conozco a nadie como era yo, sino que conozco espiritualmente, porque la mente de Cristo hace que nuestro espíritu sea el que funciona. Entonces ya no somos carne, sino que somos espirituales. Ya no vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos, vivimos de acuerdo a la voluntad, y su voluntad es de espíritu, porque es Dios Padre, es espíritu, Dios es espíritu. Cristo sigue siendo no humano, pero sigue en carne, porque fue y se sentó a la derecha del Padre para llevar el hombre a ese lugar, y nosotros estamos sentados juntamente con él espiritualmente a la derecha del Padre. Y desde ahí podemos hacer y deshacer de acuerdo a su voluntad, porque tenemos el mismo poder, porque como les dije, él nos hereda todo eso. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, y escuchen esto, nueva criatura es. Y esto tienen que creerlo, ya no son más los mismos. Ustedes no existen más como personas que hasta cuando conocieron a Cristo vienen a ser el cuerpo de Cristo. Mucho más de lo que eran, pero mucho más. Para eso murió Cristo. Por eso se subió a la cruz con gozo, viendo lo que iba a pasar, el fruto que iba a dar esa muerte y resurrección. ¿Ya? Entonces, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, escuchen esto, todo es hecho de nuevo. Ustedes resucitaron, murieron a la carne y resucitan completamente nuevos en el espíritu. El nuevo nacimiento, igual como Cristo tuvo que poner la simiente, el Espíritu Santo, dentro del vientre de esta mujer, ¿no es cierto?, María, para que naciera este Cristo, hombre, pero que nos iba a mostrar cómo se hacía con el poder de Dios en nosotros. El mismo Espíritu que estaba en Él está en nosotros. Entonces son todas las cosas hechas nuevas, porque es sobrenatural, hermano. No es, pero que yo sigo adelante, yo voy al espejo y me veo yo mismo. Pero el Espíritu está aquí adentro. Y cuando tú te miras al espejo, lo ves a Él. Yo lo veo a Él. ¿Y sabes qué? Yo lo he comprobado. Alguien que tiene demonio, y lo voy a decir públicamente, cuando tiene demonio, yo le digo, mírame los ojos. Yo le digo, en el nombre de Jesús, sale demonio. Y el demonio agacha los ojos, porque aquí está Cristo. Lo estoy mirando a los ojos. Yo he hecho ese experimento, porque Cristo está dentro de nosotros. Le digo que salga, y agacha los ojos, y empieza a salir el demonio. Y lo he hecho muchas veces. Es para saber la verdad, porque la palabra se cumple completamente. Se cumple. Y nos da la autoridad sobre los demonios. Primero baja los ojos porque ven la autoridad que está dentro de mí, no yo, que es el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder con que actuó Cristo. Y se tienen que ir, y se van. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos reconcilió con Dios Padre por intermedio de Cristo. Entonces, también Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Qué significa que se nos reconcilió? Él es amor, ¿cierto? La esencia de Dios es amor, para que ustedes sepan, es lo más importante. ¿Cómo nos hizo a nosotros? A su imagen y semejanza. Somos amor. Por lo tanto, la reconciliación es en este amor perfecto de Dios. Porque el Espíritu Santo pone el amor de Dios, el amor ágape, ese que está dispuesto a dar la vida por los demás. Ese es el amor. No es el amor del mundo, el amor filio del hermano, el amor euros de erótico, ¿no es cierto? Es el amor
ágape, que da la vida por los demás, el amor de Cristo. Y eso solamente lo puedes dar si tú eres hijo de Dios. Nadie más puede tener ese amor. Tienes que haber nacido de nuevo. Porque ahí el Espíritu Santo entra en ti y pone ese amor. Ese amor que es lo más maravilloso que podemos vivir. Porque Él también muestra ese amor y lo pone en nosotros. ¿Ya? Entonces, ya estoy... No, si no van a terminar todavía, me queda harto rato, espérense un poquito. Que Dios estaba a Cristo reconciliando. Entonces reconcilió, esta reconciliación, una reconciliación de amor, de vivir con Él, de estar con Él, de permanecer con Él, ¿no es cierto? En una relación de amor intensa, donde es tan intensa, es tan íntima, que hay frutos. Si donde no hay intimidad no puede haber fruto. ¿O ustedes tienen hijos sin tener intimidad? No puede. Da fruto cuando uno tiene intimidad. Entonces uno anda embarazado, pero del Señor, cuidado, ¿no? Del Señor. Pero da fruto, ¿sí o no? ¿Es así, hermano? Pero tenemos que tener esta relación, si no, no vamos a dar fruto. Amén. Ya, y después dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Esta reconciliación que tenemos con Dios, entregársela a los demás, con amor, ¿no es cierto? Queriéndolo mucho. De repente hay que retarlos también, si son muy propios, hay que retarlos. Pero es amor. Es por amor porque esto es algo, y textual, ¿eh? Es un juego, entre comillas, porque muchos no lo toman en serio. Es algo de vida o muerte. Entonces cuando uno quiere a alguien, se espera que sabe que se está matando, se está muriendo espiritualmente. Entonces uno tiene que decirle, no, esto está mal. Es de vida o muerte esta cuestión, no es un juego. Si el Señor viene hoy día, muchos de nosotros se van al infierno. Hoy día. Porque tenemos que avanzar, tenemos que tener a Cristo, tenemos que ser el cuerpo que Dios espera que seamos. Para eso nos vino y nos mostró cómo debemos ser. Y en el 20 dice, y mire lo que lindo esto, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué les parece ser embajador en nombre de Cristo? Yo trabajé en embajada 10 años. ¿Y saben qué? En nuestra embajada no podía entrar nadie que no fuera, que nosotros no autorizáramos. Incluso una vez trató de entrar la policía de Holanda, porque yo estaba en Holanda, y yo no lo dejé entrar. Y se puso un poco chúcaro y lo pesqué y lo saqué, porque estaba en mi terreno, estaba en el reino de los cielos. Y eso es ser embajador, que tu casa es un terreno del reino de los cielos, donde vive Cristo. Entonces cuando vienen a tu casa no se encuentran contigo, se encuentran con Jesucristo, porque es un terreno del reino de los cielos. Eso dice, por eso dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Cristo está en nuestra casa, vive ahí. Entonces la gente viene y te viene a saludar a ti. No, ¿sabes qué? Señor Jesucristo, saca esto. El Señor lo hace porque vive ahí con nosotros. Nosotros tenemos una relación intensa con Él. Lo representamos a Él. Y Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Simplemente eso. Si tú no tienes una relación con la cabeza, ¿qué pasa cuando la gente se le corta aquí y no tiene relación el cuerpo con la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos inválidos espiritualmente, absolutamente inválidos. Estamos en este mundo y decimos que somos cristianos y somos inválidos. Decimos que yo creo en Dios y que Dios está conmigo. Somos inválidos porque no tenemos esta relación con la cabeza. No somos su cuerpo. El Señor no te puede decir, sabes, toma el jugo, porque tú no estás conectado con Él, no sabes lo que te está diciendo, no lo sabes escuchar, no sabes nada. Por eso que tenemos que ejercitar nuestro sentido, porque Él puso la simiente para que nosotros lo pudiéramos escuchar, pudiéramos verlo. Y si no lo vemos, mira, cuando yo te pongo un pan en tus manos y tú cierras los ojos y te pongo una marraqueta, tú inmediatamente sabes que es una marraqueta, ¿sí o no? Tú puedes ver con tus manos. Si tú lo sientes, tú sabes que es Él. Entonces no queremos ver, ahora lo voy a escuchar. Sabes lo que Él quiere. ¿No se dan cuenta, no? Entonces nos exigimos, no, es que todavía no lo veo, Señor. Bueno, no importa, pero yo lo toco y sé que está ahí. Y yo sé lo que dice, sé por la palabra, sé lo que quiere. Y muchas veces me habla. Pero si no, aquí está.
Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando yo leo la palabra guiado por el Espíritu Santo, ahí empiezo a ejercitar mi oído, porque Él te empieza a enseñar aquí. Y ahí yo sé cómo escucharlo. Después me habla de otra cosa, de otra parte, yo sé que es su voz, porque la aprendí a conocer leyendo su palabra. Entonces, si tú no lees la palabra, no creas que vas a poder escucharlo, porque aquí se aprende a escuchar a Dios. ¿Amén? Oh, qué bueno. Esto es maravilloso. En serio, es maravilloso que estoy diciendo. Es revelación de Dios. Gracias por eso, Señor. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, es fundamental que tú tengas una relación de amor. Eso es reconciliarse con Dios. Una relación de amor intensa, íntima con Él. Yo lo digo todos los domingos, no una vez, 10, 20, 30 veces todos los domingos. Por favor, eso es lo más importante, tener una relación íntima con Él. Que tú puedas ser su cuerpo, no hay otra manera. Tú tienes que estar conectado con la cabeza, no un rato, no el domingo nomás, no los miércoles nomás, todo el día. Yo me levanto, despierto a las 3 de la mañana, me despertó antes de ayer me levantó a las 4 de la mañana, me dolió algo, oh, Señor, era Él despertándome. Ya, Señor, ¿qué pasa? No, hay que orar, ya, listo. Pasó lo que pasó, que atacaron a un hombre y acuchillaron. ¿Se acuerdan o no? Bueno, eso me hizo orar por algo, que no atacaran a la gente que iba a salir, etcétera, etcétera. A las 4 de la mañana. Pero yo soy su cuerpo. Entonces me despierto y me dice, ya, párate. Y yo iba a orar acostado. Me dijo, no, párate. ¿De verdad? ¿De verdad? Te prometo, me dijo, párese. Ya. Y vino así. Quería estar conmigo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y no me estoy inventando, es así. Y después caché que era Él que me despertó, que me dolió un pie o un dedo, no sé, me acuerdo. Después no tenía nada, pues me toqué, no tenía nada. Era Él, pues. No quería despertar, me apretó un dedo y se lo que despertar. Te prometo que es verdad. Te prometo. Fue así. Eso es vivir con Dios, pues. No quería despertar. Sí, Señor. Gloria a Dios. Es entretenido ser cristiano. No lo pasa mal uno. Y tiene siempre cosas nuevas. Es impresionante. Ya, pues, era mi amor despertando nomás, pues. ¿Y qué le voy a decir? Al que me conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ya, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él nunca pecó y por causa de nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados y se los puso. Se hizo pecado. Eso está diciendo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero dejemos de entregarle pecado todos los días. ¿No? Dejemos de pecar. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para qué se puso nuestros pecados? Para que nosotros seamos hechos rectos. Justicia, eso significa hacer bien las cosas. Justicia, rectitud de Dios en Él. O sea, que nosotros cambiemos, seamos de verdad no más pecadores. Si nos da el poder de Dios, nos da todo para que lo dejemos de ser. Entonces dice la palabra, en Juan 14, 23, dice, respondió Jesús y les dijo, porque le preguntaron, Señor Jesús, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? Le pregunta Judas, no el que lo traicionó, el otro Judas. Le dice, ¿cómo te va? Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, vas a hacer toda mi palabra, la vas a cumplir. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Le dije, vamos a vivir contigo. ¿Es una embajada o no? Es una embajada del reino porque viene a vivir con nosotros. Pero mire cuál es la condición. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y sabes qué? Mira cómo es. Mira cómo es de inteligente el Señor. Dice el que me ama. Dice nosotros fuimos, Él es amor. Nosotros fuimos hechos amor también. Y dice, ¿saben qué? Si me amas. O sea, el amor que yo te doy, ponlo para mí. Si me amas,
y puedes cumplir mi palabra. Nosotros podemos cumplir su palabra, podemos cumplir sus mandamientos porque somos amor y por amor cumplimos la palabra. Y entonces Él viene a vivir a nuestra casa y somos embajada de Él. Y cuando nos juntamos aquí, no es una embajada del reino, es el poder de Dios saltando hasta los cielos cuando estamos todos juntos y somos todos embajadores. Juntamos, eso se llama la sinergia. El poder de Dios va a salir y va a cambiar Vitacura de un paraguaso. Porque así es Dios, así es el poder de Dios. Pero tenemos que estar todos en un solo sentir, en un solo espíritu, en un solo Dios. Amén. Ay, Señor. Somos amor hechos a su imagen y semejanza. Por eso Cristo cumplió los mandamientos, ¿cierto? Porque Él era amor, cumplió los mandamientos, porque el amor nos hace cumplir. Nosotros somos fieles por amor, si no amamos no podemos ser fieles. ¿Me entienden? ¿No? Entonces por eso podemos cumplir la palabra, porque lo amamos más que nadie en el mundo. Dios nos ama más que nadie nos ha amado en el mundo. Entonces cumplimos sus mandamientos y la palabra, porque Él es amor, así también nosotros somos amor y podemos cumplir sus mandamientos y la palabra. Yes, así es, ¿cierto? Amén, yo me emociono, porque es la verdad. Ahora vamos a Romanos. Y aquí nos ponemos, pónganse casco todos. Casco nuevo, que no esté golpeado. Yo estoy cerrando la vida, no, todavía no. Nos falta. Ya, entonces vamos a Romanos. Están en Romanos 6, en el 15. ¿Qué pues? Mire, escuchen esto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, porque estamos en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que es por la gracia. Pero la gracia es el poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice ahí? Sí, más o menos, a veces, un poquito, total, la sangre de Cristo alcanza para todo. ¿Eso dice? De ninguna manera, dice. Por ningún motivo pueden pecar. Eso dice Dios en su Biblia. Ay, que me dolió. Por eso le dije, pónganse casco, porque no les duela tanto. Para que no salgan con traumatismo encefalocraniano. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, ¿a quién le obedecemos? Somos esclavos de quien le obedecemos. Aquí no hay libertad y todo lo demás. No. Escúchenme esto. Si sea del pecado, o sea, soy esclavo del pecado, es para muerte. Vas a morir si sigues pecando. Está hablando espiritualmente, así como murió Adán. Adán pecó y murió espiritualmente. No murió al tiro, pero fue apartado de Dios y no pudo seguir viviendo más con Dios. Se acabó. Adán no tuvo perdón. Nosotros, gracias a Cristo, tenemos perdón a pesar de que pecamos. Gracias a su sangre. Pero no abusemos de su sangre. No la pisoteemos, como dice en hebreo. Ni hagamos afrenta contra el Espíritu que está en nosotros. Eso dice. Porque si no, te espera un juicio de fuego. O sea, te va a salir al infierno. Eso dice la Biblia, no yo. Así que si tienen problema con eso, discutan con el Señor, no conmigo. ¿Ya? Entonces, si no sometéis, si es para el pecado te sometes, es para muerte. O sea la obediencia, o sea, si te sometes a la obediencia, para justicia, o sea, para rectitud, para hacer bien las cosas. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, este hombre expositivo le dice a los que está hablando, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, o sea, ustedes ya están liberados del pecado, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Son todos santos? Ya. Pero aquí dice, y le está hablando a gente que se liberó del pecado. Y liberado del pecado viniste a ser siervos de la justicia, de la rectitud, de hacer bien las cosas. ¿Me entiendes? Cristo nos liberó de los pecados porque Él se puso nuestros pecados y fue a la cruz y murieron todo el hombre que era pecador juntamente con Él. Entonces fuimos liberados de los pecados, entonces ahora somos esclavos ¿de quién? Siervos de la justicia, de la rectitud, de hacer bien las cosas. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y aquí se agarran todos los débiles. ¿Eh? Pero yo los voy a romper. Los voy a romper. Su argumento. Ustedes en iglesia van a ver pastores que predican esto. Amén. Mire por qué. Vamos a leer tal cual, no voy a interpretar nada. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad.
Pablo dice, estoy hablando como humano, aunque yo tengo a Cristo. Acuérdense que Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él era el cuerpo de Cristo. Entonces, estoy hablando como humano por la humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Estoy hablando con debilidad porque así como tú usaste tu cuerpo para hacer pecado, iniquidad, inmundicia, bueno, ahora dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a la rectitud. Entonces, como usaste para el pecado, ahora tú tienes el poder para presentarte ante el Señor para santificación, para ser santos. ¿Qué les dije yo? Que la autoridad la da ¿qué? La santificación. Ser santos. Eso te da la autoridad. La presencia es la relación íntima. La santificación te da la autoridad. ¿Sí o sí? Entonces no se trata de que sigue siendo humano ni sigue siendo débil. Estoy hablándole a los débiles. Ahora que ustedes entregaron a los pecados en su cuerpo, ahora pueden entregarlo porque tienen el poder de Dios, porque va a estar el Espíritu Santo dentro de ustedes como está en mí. Por eso dice, hablo como humano, yo ya no soy como ustedes. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros ya no somos como el mundo. Fuimos cambiados, fuimos transformados, fue puesta la simiente de Cristo en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros, el Padre está orando por nosotros, el Cristo ora por nosotros, intercede por nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y cuando puede intercede por nosotros también. O sea, no tenemos por dónde perder para servir la justicia, la rectitud. Porque cuando erais esclavos del pecado, cuando nosotros no podíamos dejar el pecado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Que no podían dejar y que trataban de no pelear y peleaban igual, y los que tomaban no podían dejar de tomar, y los que tomaban droga no podían dejar la droga, etcétera, etcétera. Todos los pecados que habían antes, cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia, o sea, nunca hacías la justicia, por eso dice eres libre. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenían cuando estaban en el pecado y eran esclavos del pecado? Ninguno, porque el fin de ellas es la muerte. O sea, hoy día se avergüenzan. O sea, no voy a contar, hoy que me gustaba tomar y dejar la escoba. Nadie cuenta eso cuando es cristiano. O sea, dice, sí, yo tomé y dejé de tomar, pero no cuenta con gozo y ni que como ejemplo, sino que con vergüenza. ¿Sí o no? Porque si no tienes vergüenza, tienes un serio problema todavía. Crees que ser curado fue bueno. Y no es así. No es así. Estoy poniendo un ejemplo más o menos extremo, ¿eh? Entonces, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿de quién somos siervos ahora? De Dios, pero ¿qué nos hace libres? Jesucristo. O sea, somos siervos, pero somos libres. Somos siervos de la verdad, de hacer el bien. Oh, qué esclavitud más rica, de transformar a las otras personas, de ser esperanza donde no hay esperanza, de sanar enfermos donde se están muriendo. Eso somos nosotros. Esa es la esclavitud. Esa es la ser siervo. Dice, tenéis por vuestro fruto, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces hoy día los cristianos andamos, y escúchenme esto, en modo avión. No en modo avión, en modo vida eterna y santos, en santificación. En ese modo andamos. Somos en modo santificación, para los que entienden que no cachan nada más que el teléfono y la computadora, modo santificación y modo vida eterna. ¿Qué les parece eso? Esos somos los cristianos. Amén. Un amén. Ya. Gracias. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Escuchen, el que peca muere espiritualmente. No, eso no ha cambiado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es en Cristo, cuando Cristo está formado en ti. En Cristo. En Cristo. O sea, yo estoy en Cristo y Él está en mí. ¿Cierto? Esa es la dádiva de Dios, vida eterna. Ahí tengo vida eterna. Vamos a Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, cuando yo estoy en Cristo Jesús no hay condenación porque estoy cumpliendo toda la palabra. Estoy siendo igual que Él, ¿cierto? Y dice, los que no andan conforme a la carne. O sea,
mi cuerpo murió, como dije, está en la cruz, murió, no anda conforme a la carne. Sino conforme a qué? Al Espíritu Santo, conforme al poder que está en ti para hacer bien las cosas. Esa es la gracia. Dice 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay una ley aquí. Aquí hay dos leyes que se contraponen, pero una ley que es superior. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, que es inferior, porque si no, no te puede librar, del pecado y de la muerte. O sea, Dios pone una ley en ti, a través de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, al formar a Cristo en ti, pone una ley superior a la ley que te hacía pecar. Y eso es libertad, eso es poder, es santidad, es relación con Dios, es hacer la obra para la cual fuimos llamados como Cristo. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, esto es complicado lo que dijo, lo decía. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado. O sea, Él vino exactamente como un hombre, no hizo trampa. No vino como Dios y hombre. Porque Cristo es siempre Dios, sí es verdad, pero se despojó absolutamente y fue hombre como nosotros. Entonces trajo una carne de pecado, pero no pecó. Condenó al pecado en su carne, para librarnos a nosotros de este cuerpo de carne que es pecaminoso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley, ¿qué es la justicia? La rectitud, ser bueno, ser santo, se cumpla en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Paremos ahí. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu mayor pensamiento? ¿En qué ocupas más, lo más importante de tu tiempo en el día? ¿En qué piensas tú? ¿Qué piensan? Hagan un análisis así cortito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y piensan en esto, no, y voy a hacer esto. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Dónde va su pensamiento? Aquí dice que el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si tú piensas en las cosas de la carne, estás mal, estás en el mundo, estás pensando en las cosas del mundo, cuánta plata voy a tener, si me va a faltar esto. Todo eso es del mundo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú quieres vivir en vida y paz? Tienes que pensar en las cosas espirituales, vivir en Cristo. Y dice, pero es que yo tengo que trabajar, sí, pero lleva al trabajo a Cristo. Y haz de acuerdo a lo que Él te dice. Y vas a ser mucho más efectivo. Es que no puedo porque... Pero es que sí se puede. Ser cristiano es tener a Cristo y Él te guía en todo. Te da más sabiduría, te da todo, te hace resolver los problemas mucho más fácil, trabajas menos y produces más, porque es con Él, es mucho fruto. Él te bendice donde no hay trabajo, Él te da trabajo, etcétera, etcétera. Pruébalo. ¿Ya? ¿Dónde voy? Porque el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, cuando yo pienso en las cosas del mundo, acuérdense que Cristo dice, en mí encontraréis paz. ¿Cierto? En el mundo habrá aflicción. Muy bien. En el mundo habrá aflicción, pero no se olviden, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está invitando? A vivir en Él, porque en Él vamos a encontrar paz. ¿Y qué dice aquí? Para el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida que nos da a nosotros, ¿no es cierto? Pone su simiente y podemos ser como Él. Y paz. ¿Querés vivir en paz? Es teniendo esa relación de amor con Él. ¿Por cuánto los designios de la carne de enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, si tú sigues en la carne, tú nunca vas a obedecer a Dios ni vas a poder hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son satánicos. Así le dice a Pedro,
Cuando le dice, no, Señor, ¿cómo vas a morir? Le dice, apártate de mí, Satanás, que piensas como hombre. Dice eso, que piensas como hombre. O sea, cuando nosotros pensamos sin el Señor y dejamos la cabeza y pensamos como nosotros queremos, estamos pensando satánicamente. Somos satanases. Somos hijos de la ira. Oye, ¿saben qué? Yo estuve viendo a los chinos, porque los chinos son muy perseguidos. Bueno, ahora está la escoba en China, pero antes de eso había un mover de Dios muy grande. Y saben, ellos no tienen ningún complejo en decirle, todos los que no son cristianos son satánicos. Y hablan de Satanás, y sí, estos son satánicos y nos van a perseguir, nos quieren matar. Así hablan, ¿ya? Y es claro, porque el Señor Jesucristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Oh, pero qué drástico. Es así, en la práctica es así. Así se vive sin Cristo. Y dice, por eso dice, y los que viven según la carne no le pueden agradar a Dios, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú ya puedes agradar a Dios porque piensas como Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. No es de Él, dice aquí. Yo le pongo cristiano, porque ser de Cristo es ser cristiano. El que no lo tiene, no es de Él. Primera de Pedro. Estoy terminando, ¿eh? Me faltan 25 minutos nomás. No, esta es la última. Yo le dije era largo, por eso he cortado un poco las canciones, pero no importa. Primera de Pedro 1 dice, este es muy importante, dice para herencia, 1:6. Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Esta es nuestra herencia en Cristo. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, ¿dónde dice que somos pecadores aquí? Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Somos guardados por el poder de Dios para poder mantenernos en la fe, para alcanzar ¿qué? La salvación, para vivir con Él, para estar con Él, que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Estos son los tiempos posteriores, ¿ya? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí dice, por un poco de tiempo, miren, escuchen esto, no se me distraigan. Dice por un poco de tiempo, pero para el Señor, 1000 años es un día. O sea, el poco de tiempo no es tan poco tiempo. 15, 10 años, 12, 20 años, serán afligidos por un poco de tiempo, dice, durante diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, porque el Señor nos da una promesa, escúchenme esto, nos da una promesa. A nosotros nos dijo, vamos a tener un avivamiento, eso me lo dijo hace 22 años, el año 98, 22 años. Yo me he preparado por durante 22 años esperando, pero es el proceso, porque la promesa es muy grande. El proceso, la promesa está, ahora el proceso, dice, tendrás que ser afligido en diversas pruebas. He sido afligido y probado mi fe en diversas pruebas. He pasado por muchas pruebas muy complicadas. Pero dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Cuando tú tenías un anillo de 14 quilates, lo ponen en el fuego 2000 grados, salta la impureza y queda el oro puro, solo, ¿cierto? Bueno, eso va a ser con nosotros, porque nuestra fe es más que el oro, es mucho más preciosa, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice el oro. Entonces sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, nosotros somos proceso, y ese es el proceso, y cuando estamos listos como el oro, purificados, entonces viene la ejecución de la promesa. Y yo creo que estamos muy cerca, pero muy cerca. Nos quedan como 10 minutos, no, como 5 minutos, quieren ser como un par de meses en el Señor, o menos, un minuto son como un par de meses en el Señor. No tengo tiempo para hacer el cálculo, pero el proceso está en camino, ya estamos llegando. 22 años es harto tiempo, ¿ya? Y desde que tengo la presencia son 17 años.
es como lo que esperó Pablo. Pablo, para hacer lo que hizo, estuvo 17 años aprendiendo, pasando por este proceso del fuego en el oro. Entonces, cuando a ustedes les salgan mal las cosas, no piensen, no, Señor, ¿dónde está? ¡Qué injusto! ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Pero dónde tú estás? Estás en el proceso, te está purificando. Fíjate que José es un gran ejemplo. José fue esclavizado, como esclavo. O sea, cuando era hijo de alguien muy importante, iba a ser muy importante, y Dios le dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? Iba a reinar sobre todas las cosas, sobre su hermano y todo lo demás. ¿Qué le pasó? Se fue esclavo. Y después lo metieron preso porque lo acusaron de adúltero. Y él no había hecho nada. Él se negó todos los días para no caer. ¿Y saben qué? Y no tenía un grupo de iglesia, no tenía nadie que le enseñara. Él se negó porque tenía esa relación con Dios. Y prefirió a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de haber sido fiel a Dios? Preso. ¿Alguna vez José dijo, pero Señor, ¿por qué estoy preso? Jamás. Lo fue perfeccionando. Y después de eso, ¿qué pasó? Lo llamaron, ¿no es cierto? Después de hartos años preso. Pero estar preso en ese tiempo era asqueroso. Si estaba encadenado, o sea, lo peor, fue acusado de tratar de violar a alguien de la corte, que era un jefe de la corte el que hizo eso. Entonces, y le daban pan y agua para que viviera, nada más. Ese fue los años que estuvo ahí. Y el Señor, pero ¿para qué a mí si la promesa? Si Él le hubiera dado antes, hubiera dejado las cosas. Le hubiera dado antes, tuvo que prepararlo. Entonces, no teman cuando pasen aflicciones. El Señor está purificando sus corazones para hacer lo que tienen que hacer, porque es grande, es poderoso lo que van a hacer. Y por eso yo acepto los años y acepté todas las cosas que me hizo pasar. No digo que nunca reclamé, yo creo que reclamé y varias veces. Pero hasta que aprendí que jamás se debe reclamar. Debemos clamar a Dios, pero nunca reclamar. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Se ya acabó. Señor, gracias te damos por estar con nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, que es absolutamente de revelación. Te pedimos que tú vengas a estar con nosotros y nos llenes de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús.